Discurso de Pablo ante Festo y Agripa. Agripa dijo a Pablo: «Se te permite hablar en tu defensa». Entonces Pablo, con la mano extendida, presentó su defensa. «Feliz me considero, oh rey Agripa, al poder defenderme ante ti de todas las acusaciones de los judíos, sobre todo, porque tú conoces bien las costumbres y las cuestiones de los judíos. Te ruego, pues, que me escuches con paciencia. Todos los judíos conocen bien cuál ha sido mi vida, a partir de mi juventud, pues desde el principio he vivido en medio de mi pueblo, en Jerusalén. Ellos me conocen hace mucho tiempo, y sin querer, pueden testificar que he vivido como fariseo, conforme a la secta más rigurosa de nuestra religión. Y ahora estoy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, a la que aspiran nuestras 12 tribus, sirviendo a Dios asiduamente, día y noche. Por causa de esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Os parece increíble que Dios resucite a los muertos? También yo creí deber mío obrar enérgicamente contra el nombre de Jesús Nazareno, y lo hice, en efecto, en Jerusalén, y encarcelé a muchos de los santos, habiendo recibido potestad de los sumos sacerdotes. Y cuando se les quitaba la vida, di mi voto, y por todas las sinagogas iba muchas veces castigándolos, obligándolos a blasfemar, enfureciéndome sobremanera contra ellos, y los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en estas cosas, caminaba hacia Damasco, con la autorización y el permiso de los sumos sacerdotes, y al mediodía vi en el camino, oh rey, una luz venida del cielo, más brillante que la del sol, que me envolvió a mí y a los que iban conmigo. Caídos en tierra todos nosotros, oí una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es cocear contra el aguijón. Yo dije: ¿Quién eres tú, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, que me he aparecido a ti para hacerte ministro y testigo, tanto de lo que has visto como de lo que te haré ver. Te he elegido de en medio de tu pueblo y de los gentiles, a quienes te enviaré, abrirles los ojos para que pasen de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, y reciban por la fe en mí la remisión de los pecados, y la herencia entre los santificados. Así que no fui desobediente, oh rey Agripa, a la visión celeste, sino que primero a los de Damasco, y después en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y a los gentiles, he predicado el arrepentimiento y la conversión a Dios, haciendo obras dignas de penitencia. Por esto me aprendieron los judíos en el templo, e intentaron matarme. Pero con la ayuda de Dios, permanezco hasta hoy dando testimonio a pequeños y grandes, no afirmando nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Mesías había de padecer, que siendo el primero en resucitar de entre los muertos, había de anunciar la luz, tanto al pueblo como a los gentiles. Juicio a Festo y Agripa. Mientras así defendía, Festo exclamó: «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te hacen perder la cabeza». Pero Pablo dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo con verdad y sensatez. El rey al cual me dirijo con toda libertad está bien enterado de estas cosas, pues no creo que se le oculte nada de ellas, ya que no se realizaron en un rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Sé que crees, y Agripa a Pablo. Falta poco para que me persuadas a hacerme cristiano». Y Pablo: «Quisiera Dios que ya por poco, ya por mucho, no solo tú, sino todos los que me escuchan hoy, se hicieran tales como soy yo, a excepción de estas cadenas». El rey, el procurador, Berenice y los que con ellos estaban sentados se levantaron, y al retirarse iban diciendo entre sí:
Nada hizo este hombre digno de la muerte o de la cárcel. Y Agripa dijo a Festo: se podía haber dado la libertad a este hombre si no hubiera apelado al César. Navegando hacia Roma, cuando se decidió que embarcásemos para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la cohorte Augusta, y subimos a una nave de Adramitio, que tenía que dirigirse a las costas de Asia. Partimos en compañía de Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, que trataba con benevolencia a Pablo, le permitió ir a casa de sus amigos para que lo cuidasen. Partimos de allí, y costeamos Chipre, porque los vientos eran contrarios, y atravesando el mar de Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró una nave alejandrina que se dirigía a Italia, y nos hizo pasar a ella. Navegamos despacio durante varios días, y a duras penas llegamos frente al Gnido. El viento no nos permitió abordar, y fuimos costeando Creta por el lado de Salmona. Y luego que la hubimos doblado con dificultad, llegamos a un lugar llamado Puertos Hermosos, no lejos de la ciudad de Lasea. La tempestad. Habiendo transcurrido ya mucho tiempo y siendo peligrosa la navegación, por haberse pasado ya incluso el ayuno, Pablo los amonestaba. El centurión, sin embargo, se fiaba del piloto y del patrón de la nave, más de lo que decía Pablo. Y como el puerto no era a propósito para pasar el invierno, la mayoría opinó partir de allí, por si podían alcanzar y pasar el invierno en Fenice, puerto de Creta, que mira al suroeste y al noroeste. Y habiéndose levantado viento del sur, se creyeron en condiciones de efectuar su proyecto. Levaron anclas y costearon Creta más de cerca. Al poco tiempo se desencadenó de la isla un viento huracanado, el llamado Euroaquilón. La nave fue embestida, y no pudiendo resistir al viento, nos dejamos ir a la deriva. Pasando por debajo de un islote llamado Cauda, a duras penas logramos apoderarnos del esquife. Una vez izado este, se trató de remediar la ruina de la nave atándola con cables por debajo. Y así nos dejamos llevar del viento, con el áncora suelta por temor a chocar contra Sirte. Arreciando contra nosotros la tempestad, al día siguiente se arrojó la carga, y al tercer día echaron con sus propias manos los aparejos de la nave. Durante muchos días no aparecieron ni el sol ni las estrellas, y teníamos encima una tempestad tan fuerte que no nos quedaba ya esperanza alguna de poder salvarnos. Como llevábamos sin comer mucho tiempo, Pablo, puesto en pie en medio de ellos, dijo: más valía, amigos míos, que me hubierais hecho caso y no hubiéramos partido de Creta, para evitar esta tortura y este daño. Pero ahora os aconsejo que tengáis ánimo, porque ninguno de entre vosotros perderéis la vida, sino solo la nave. Pues esta noche, un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, se me ha presentado y me ha dicho: no temas, Pablo, tienes que comparecer ante el César, y he aquí que Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por lo cual, tened ánimos, amigos, porque creo en Dios, que sucederá tal como se me ha dicho. Tenemos que dar en una isla. Cuando llegó la noche 14ª, llevados a merced del viento por el Adriático, hacia la medianoche, los marineros sospecharon la proximidad de alguna tierra. Echaron la sonda y encontraron 20 brazas. La echaron de nuevo un poco más adelante y encontraron 15 brazas. Y temiendo chocar contra los escollos, echaron a popa 4 áncoras, esperando con ansiedad que se hiciera de día. Pero como los marineros intentaban huir de la nave, y habían arriado ya el esquife al mar, con el pretexto de que iban a dar cable a las áncoras de proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, no podréis salvaros vosotros.
Entonces los soldados cortaron los cables del esquife y lo dejaron caer. Mientras esperaban a que se hiciera de día, Pablo exhortaba a todos los que comiesen diciendo: «Hace 14 días que permanecéis esperando, y estáis ayunos, sin comer nada, por lo que os aconsejo que toméis algún alimento, porque esto conviene a vuestra salud, pues ni un cabello de vuestra cabeza perecerá». Dicho esto, y tomando pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y se pusieron también a comer. Éramos todas las personas de la nave, 276. Cuando se saciaron de comer, aligeraron la nave, arrojando el trigo al mar. Llegado el día, no reconocían aquella tierra, mas divisaban una ensenada que tenía playa y resolvieron, si era posible, empujar allí la nave. Soltaron allí las áncoras y las dejaron caer al mar, aflojando ataduras de los timones, e izada la vela timón al viento, fueron a dar contra un saliente azotado por el agua de ambos lados. Encallaron la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, mientras que la popa se deshacía por la violencia de las olas. Y los soldados decidieron matar a los presos, para que no se escapase alguno nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, se lo impidió, y ordenó que los que supieran nadar se echasen primeros y saliesen a tierra, y que los restantes saliesen unos sobre tablas, otros sobre utensilios tomados de la nave. Y así llegaron todos sanos y salvos a tierra. En Malta, una vez salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Los indígenas nos trataron con una humanidad poco común, pues nos acogieron en torno a una hoguera que habían encendido, ya que estaba lloviendo y hacía frío. Pablo recogió un montón de ramaje, y al echarlo al fuego, una víbora, que escapaba del calor, le mordió la mano. Y cuando los indígenas vieron la bestia colgando de su mano, se decían unos a otros: «Este hombre es ciertamente un asesino, a quien librado del mar, la justicia no le permite vivir». Pero él sacudió la bestia en el fuego, y no sufrió daño alguno. Ellos, en cambio, estaban esperando que se hinchase y cayese muerto de repente. Pero después de haber aguardado largo tiempo, viendo que nada malo sucedía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En la cercanía de aquel lugar tenía posesiones el principal de la isla, llamado Publio, el cual nos acogió durante 3 días con afectuosa hospitalidad. El padre de Publio estaba en cama atacado de fiebre y disentería. Pablo lo visitó, y después de haber orado, le impuso las manos y lo curó. Ante esto, los demás isleños que tenían enfermedades vinieron también y fueron curados. Nos tributaron muchos honores, y al marchar, nos suministraron lo necesario. De Malta a Roma. Después de 3 meses, nos embarcamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla, cuya insignia eran los Dioscoros. Abordamos en Siracusa y nos detuvimos 3 días. Desde allí, costeando, fuimos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y llegamos a Pozzuoli, donde encontramos hermanos que nos rogaron quedarnos con ellos 7 días, y así nos dirigimos hacia Roma. Los hermanos de Roma, informados de nuestra llegada, nos salieron al encuentro hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Pablo, al verlos, dijo gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, se permitió a Pablo estarse en una casa particular, con un soldado que lo custodiase. Entrevista de Pablo con los judíos de Roma. A los 3 días, convocó a Pablo a los príncipes de los judíos, y cuando estuvieron reunidos, les dijo: «Hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo o las costumbres de nuestros padres, he sido encarcelado en Jerusalén y entregado en manos de los romanos, los cuales, después de haberme interrogado, querían ponerme en libertad.
por no haber encontrado en mí nada que mereciese la muerte. Pero como se oponían los judíos, me vi obligado a apelar al César, pero sin intención de acusar en nada a mi pueblo. He aquí el motivo de haberos llamado para veros y conversar con vosotros, porque a causa de la esperanza de Israel, estoy cargado de cadenas. Ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido de Judea cartas referentes a ti, ni ninguno de los hermanos que han venido nos ha comunicado o ha dicho algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír de ti lo que piensas, pues sabemos que esta secta encuentra oposición en todas partes. Señalaron un día y fueron a su alojamiento en mayor número. Desde la mañana hasta la tarde, les anunció el reino de Dios, dando testimonio y esforzándose por persuadirlos acerca de Jesús, apoyándose en la ley de Moisés y en los profetas. Y unos creyeron lo que decía, pero otros no quisieron creer. Ellos se retiraron sin ponerse de acuerdo unos con otros. Mientras que Pablo les decía estas palabras, bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles: oiréis con los oídos y no entenderéis. Miraréis con vuestros ojos y no veréis. Porque el corazón de este pueblo se ha embotado. Han endurecido sus oídos y cerrado sus ojos, para no ver con sus ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, y se conviertan y los sane. Sabed, pues, que esta salud de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos ciertamente la oirán. Dicho esto, los judíos salieron, teniendo entre sí gran discusión. Pablo permaneció 2 años en una casa alquilada, y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando las cosas referentes al Señor Jesucristo, con toda libertad y sin obstáculo alguno.